El millonario siguió a su empleada, y lo que descubrió le cambió la vida para siempre. La vida, a veces, tiene formas extrañas de enseñarnos lo que realmente importa. Y cuando te crees dueño del mundo, es cuando más fuerte llega la lección. Era un día cualquiera, o al menos eso parecía. El cielo estaba despejado. El sol golpeaba fuerte sobre los ventanales de un enorme edificio ubicado en lo más alto de la ciudad. Una mansión, gigantesca, fría, tan llena de lujos, y tan vacía de humanidad. Adentro, todo brillaba. Los suelos de mármol pulido, las paredes decoradas con obras de arte que valían más que la vida de muchas personas. Cada rincón respiraba poder y silencio. En medio de aquel palacio moderno, un hombre, alto, elegante, imponente, de traje impecable, su cabello, perfectamente peinado, su rostro, serio, frío, su mandíbula apretada, y sus ojos, ojos de quien está acostumbrado a que el mundo entero se incline ante él. Mientras sostenía una copa de whisky en una mano, su mirada estaba clavada en una ventana. No miraba el paisaje, no miraba el atardecer, no, miraba a alguien. Allí, cruzando el portón de la mansión, una figura femenina caminaba rápidamente, con pasos firmes, pero discretos. Llevaba la cabeza baja, su ropa, sencilla, uniforme de limpieza, su cabello, recogido con prisa, su bolso colgado al hombro, gastado, viejo, pero resistente. Él entornó los ojos. Dio un sorbo al whisky, mientras su mente comenzaba a llenarse de preguntas que no sabía responder. Siempre la veo salir tan apurada. ¿A dónde irá todos los días? ¿Por qué nunca acepta quedarse horas extra, aunque le pague más? ¿Qué tanto esconde? Su mandíbula se tensó aún más. Golpeó ligeramente el vaso contra el escritorio. Tomó su chaqueta y caminó decidido hacia el garaje. «Prepárame el coche. Yo mismo voy a conducir», ordenó, sin dar más explicaciones. Su chofer apenas alcanzó a mirarlo con sorpresa, pero no se atrevió a preguntar nada. Sabía perfectamente que cuando le hablaba, nadie cuestionaba. Minutos después, el lujoso auto negro salió del garaje, deslizándose por la avenida. El hombre mantenía las manos firmes en el volante, su mirada fija en ella, en esa mujer que, hasta hacía unos días, no era más que parte del mobiliario de su vida. «Vamos a ver quién eres realmente», pensó, apretando los dientes. Ella caminaba con prisa, cruzaba calles, tomaba atajos, su bolso apretado contra el pecho. Miraba el reloj constantemente, pero lo que no sabía es que unos metros atrás, alguien la seguía. El hombre comenzó a fruncir el ceño al ver que no tomaba el camino hacia ningún barrio residencial, tampoco hacia ninguna estación, ni hacia zonas de ocio. No, ella caminaba hacia una zona completamente distinta. Cuando dobló la esquina y cruzó el portón blanco, él frenó en seco. Su pecho se tensó. Sus manos apretaron el volante, porque frente a él, lo que había no era un centro comercial, ni un restaurante, ni una casa. Era un hospital, pero no cualquier hospital. Un hospital oncológico infantil. Por un momento, sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué hace aquí?», murmuró, más para sí mismo que para nadie. Observó cómo ella entraba por la puerta principal, saludando a las enfermeras con una sonrisa suave, una sonrisa que jamás había visto en ella dentro de la mansión. Una enfermera la abrazó, otra le palmeó la espalda, y ella sonreía, un tipo de sonrisa que él nunca había visto antes. Su ceño fruncido se convirtió en desconcierto, y lo que no sabía es que, justo en ese momento, su vida acababa de cambiar para siempre, porque lo que estaba a punto de descubrir era algo que ni en sus peores ni en sus mejores sueños habría imaginado jamás. El hombre permaneció dentro del coche, con las manos tensas sobre el volante y la mandíbula apretada. Su mente giraba a 1000 por hora. Por primera vez en mucho tiempo, no entendía lo que estaba viendo. ¿Qué demonios hace aquí? ¿Por qué? Un hospital oncológico infantil, pensó, mientras su ceño seguía profundamente fruncido. Observó cómo ella se acercaba al mostrador de recepción. La recepcionista, al verla, sonrió de inmediato, como si la estuviera esperando. No era una sonrisa de cortesía. Era cálida, familiar. «Llegaste justo a tiempo», se leía en los labios de la mujer tras el mostrador. Ella respondió con una sonrisa suave, casi luminosa, mientras se quitaba el bolso y lo dejaba detrás del mostrador. «Claro, no podía faltar», parecía decir, mientras se recogía el cabello con una liga.
Entonces algo aún más desconcertante sucedió. Un grupo de niños, algunos con la cabeza completamente rapada, otros con pequeños gorritos de colores, comenzaron a correr hacia ella, o lo que podían correr. Algunos en sillas de ruedas, otros arrastrando piecitos débiles, pero todos, con una sonrisa enorme, como si ella fuera el rayo de sol en medio de su tormenta. Llegó, gritaban algunos. Ella se agachó, abrió los brazos y los recibió a todos juntos, envolviéndolos en un abrazo que parecía no tener fin. Su risa, su expresión, su mirada, todo en ella se transformaba en ese momento. Y él observaba todo desde el coche, inmóvil, sintiendo algo que nunca antes había sentido. Su pecho se apretaba, su garganta se cerraba. Por un segundo, no supo qué hacer. Por primera vez en la vida, el hombre que lo tenía todo, no entendía nada. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué nunca te vi así? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que alguien como tú? Sus pensamientos eran un caos total. De repente, la puerta del coche se abrió. El guardia del hospital se acercó, inclinándose levemente hacia la ventana. Disculpe, señor, pero no puede estacionar aquí, dijo con amabilidad, pero firme. Él reaccionó tarde. Parpadeó varias veces, sacudiendo la cabeza como si despertara de un trance. Sí, claro, lo siento, murmuró, arrancando el coche y moviéndolo unos metros más adelante. Pero no se fue. No podía irse. Estacionó al otro lado de la calle, con vista perfecta a la entrada. Apagó el motor y se quedó allí, observando, sin entender por qué, pero sin poder evitarlo. Minutos después, la vio salir del área de recepción, empujando la silla de ruedas de una pequeña niña que no tendría más de 6 años. Piel pálida, ojitos grandes, sin un solo cabello, pero con una sonrisa que rompía el alma y curaba el corazón al mismo tiempo. Ella se agachó frente a la niña, le acomodó bien la mantita en las piernas y luego sacó una cajita de colores de su bolso. «¿Estás lista para hacer manualidades?», parecía decirle, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. La niña aplaudió con entusiasmo. Él tragó saliva. Su pecho comenzó a arder de una forma que no entendía. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Si tú no tienes nada». Y ahí, algo dentro de comenzó a romperse. Un muro, una barrera, una idea que llevaba toda su vida repitiéndose, que la gente vale por lo que tiene. Porque en ese momento, frente a sus propios ojos, esa mujer que él creía invisible, tenía más valor que todas las cuentas bancarias juntas. Pero lo que él no sabía, es que aún no había descubierto la parte más dura, la parte más dolorosa de esa historia. Una verdad, que no solo le rompería el alma, sino que lo cambiaría para siempre. Los minutos pasaban, pero para él, se sentían como horas. Apretaba el volante, respirando de manera pesada, sin entender que era esa mezcla extraña de desconcierto, rabia y algo más, algo que jamás había sentido: admiración. Desde el asiento del coche, no podía dejar de observarla. Ella se movía por los pasillos del hospital con una naturalidad que no tenía ni en la mansión. Saludaba a cada niño, abrazaba, reía, acomodaba mantas, limpiaba lágrimas. De alguna forma mágica, convertía el dolor en sonrisas. Pero entonces, algo cambió. Ella se detuvo frente a una pared llena de fotografías. Fotos de niños. Algunos sonreían. Otros eran solo recuerdos. La mujer estiró la mano con cuidado y tocó una foto en particular. Su mano temblaba ligeramente, y por primera vez, su expresión cambió. La sonrisa se desvaneció. Su mirada se volvió opaca, vacía, y sus labios temblaron. Desde el coche, él se inclinó hacia el volante, intentando ver mejor. «¿Qué está mirando?», murmuró, con el ceño fruncido. Ella se quedó allí, silenciosa, tocando aquella foto como si estuviera tocando un pedazo de su propia alma. Y entonces, él la vio. Una foto, pequeña, enmarcada con una moldura de corazones. Una niña, hermosa, cabello oscuro, ojos llenos de vida. Y debajo de la foto, una pequeña placa dorada. En memoria de Luciana. Tu luz vive en nosotros para siempre. El corazón del hombre se detuvo por un segundo. Su garganta se cerró. Sus manos comenzaron a temblar. Y una sensación desconocida se apoderó de él. No, no puede ser, pensó, con un nudo formándose en su estómago. Observó cómo ella se agachaba frente a aquella pared, cerraba los ojos,
y llevaba las manos al pecho. Sus labios se movían. Estaba hablando. No, estaba rezando. Una lágrima rodó por su mejilla. Mi amor, mi niña, te extraño cada día, susurró, con la voz quebrada, pero prometí que transformaría el dolor en amor. Y aquí estoy, por ti. El hombre dentro del coche sintió un golpe tan fuerte en el pecho, que tuvo que llevarse la mano al corazón. Jamás había visto algo tan profundamente doloroso, y al mismo tiempo, tan hermoso. Perdió a su hija, susurró, casi sin aire. Ella tenía una hija. Sus ojos se nublaron. Trató de parpadear, de aclarar la vista, pero la garganta se le cerraba. Por un segundo, quiso abrir la puerta, salir y preguntarle, decirle algo, cualquier cosa, pero no pudo, porque algo en su interior se rompió. Por primera vez en la vida, el hombre que lo tenía todo, se sintió pequeño, ridículamente pequeño. Se apoyó contra el respaldo, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que llevaba años reteniendo. ¿Cómo alguien con tan poco puede tener tanto? ¿Cómo es posible que mientras yo pasé la vida acumulando cosas, ella pasó la suya, dándolo todo, incluso con el corazón roto? Y fue ahí, exactamente en ese momento, que algo dentro de él comenzó a cambiar. Sin saberlo, sin planearlo, su vida nunca volvería a ser la misma. Porque lo que empezó como simple curiosidad, estaba a punto de convertirse en la mayor lección de amor que jamás recibiría. El hombre seguía dentro del coche, inmóvil. Su mirada seguía fija en ella, pero ya no con soberbia, ni con curiosidad. No, era una mezcla de incredulidad, respeto y algo más. Algo que nunca antes había sentido. Por primera vez, estaba viendo a un ser humano de verdad. No a una empleada, no a una mujer invisible, sino a alguien extraordinario. La observó secarse las lágrimas, respirar profundo, acomodar su cabello, sonreír levemente, volver al pasillo donde la esperaban varios niños. Y ahí estaba otra vez, con una sonrisa, con la misma dulzura de siempre, como si ese dolor, como si esa herida, jamás existiera. Se agachó frente a un niño, le limpió la boquita, lo abrazó fuerte y le dio un regalo hecho a mano. El niño rió, ella rió, y el hombre, desde el otro lado de la calle, sintió algo que nunca creyó posible. Su pecho dolía, pero no era un dolor físico. Era otro tipo de dolor. Uno que nacía de darse cuenta de algo que nunca había querido aceptar. Yo no tengo nada, absolutamente nada. Tengo dinero, poder, casas, autos. Pero, ¿y qué? ¿Qué significa todo eso cuando veo lo que realmente importa? Aquí, frente a mí. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos quedaron blancos. Sus ojos se llenaron de agua. Y ahí, en ese instante, entendió algo que nunca había querido entender. Ella tenía todo lo que él había estado buscando, toda su vida. De repente, el sonido de su propio teléfono lo hizo volver en sí. Miró la pantalla. Su asistente, insistente, 3 llamadas perdidas. Resopló, apretó los dientes. Dudó unos segundos, pero finalmente contestó. Sí, respondió, con la voz más áspera de lo habitual. Señor, lleva horas desaparecido. Tenemos una reunión con los inversores. Están todos esperando, dijo la voz, nerviosa. Él cerró los ojos. Se llevó una mano al rostro. Cancélala, respondió. ¿Perdón? Preguntó la asistente, casi sin creer lo que escuchaba. ¿Qué? La canceles, repitió, dejando caer la cabeza contra el respaldo del asiento. Colgó. Ni un segundo más pensó en eso. Por primera vez en años, los negocios podían esperar. Volvió a mirar hacia la entrada del hospital. Y ahí estaba ella, sentada en una mesa pequeña, rodeada de 3 niños, dibujando, riendo, contando historias, como si la vida no la hubiera golpeado, como si no tuviera una cicatriz imposible de borrar. Y fue en ese momento que algo dentro de él se quebró por completo. Su mirada se suavizó. Su pecho dejó de ser una roca. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos fríos, se aflojaron. Y su corazón, ese que llevaba años encerrado tras muros de orgullo, soberbia y frialdad, comenzó a despertar. Lo supo ahí mismo, sin entender cómo, sin tener sentido, sin quererlo. Se estaba enamorando. Y lo peor, o quizás lo mejor, es que ni siquiera sabía cuándo había comenzado.
Pero entonces, justo cuando pensaba que nada más podía sorprenderlo, vio algo que lo dejó helado. Ella se levantó de la mesa, tomó su bolso, se despidió de los niños y caminó hacia una puerta del fondo del hospital. Una que no llevaba a la salida, sino al área restringida. Frunció el ceño, se enderezó en su asiento. ¿A dónde vas ahora?, susurró, con el corazón acelerado, porque lo que él aún no sabía era que detrás de esa puerta se escondía una verdad que lo haría caer de rodillas. La puerta del fondo se cerró tras ella, y por un momento, el mundo se volvió completamente silencioso para él. Se inclinó hacia el volante, con el ceño profundamente fruncido, apretando la mandíbula. Su respiración se volvió más pesada. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué más escondes? ¿Qué más no sé de ti?, pensó, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo en sus oídos. Apretó el manillar de la puerta del coche. Dudó, pero no pudo evitarlo. Salió del vehículo. Sus pasos eran lentos, medidos, pero firmes. Sus botas resonaban contra la acera mientras cruzaba la calle, intentando parecer alguien que simplemente caminaba por allí. Pero su mirada estaba fija en esa puerta blanca, semioculta al fondo del hospital. Se detuvo cerca. Fingió mirar su teléfono, pero sus ojos no se apartaban de ese lugar. Y entonces, la puerta se abrió. Pero lo que salió no era lo que él esperaba. Un médico, de bata blanca, rostro cansado, pero amable. Llevaba una carpeta en la mano y detrás de él, ella. Su rostro estaba distinto. Ya no tenía esa sonrisa radiante que había mostrado frente a los niños. Sus ojos estaban vidriosos. Sus labios apretados. Caminaba con la cabeza ligeramente baja, mientras el médico le hablaba, haciendo gestos con las manos, como si intentara consolarla o darle alguna explicación. Él, desde su lugar, no podía escuchar lo que decían, pero sus instintos le gritaban que aquello no era una simple charla. El médico le dio unas palmadas suaves en el hombro, luego le entregó un sobre blanco, y finalmente, se fue. Ella se quedó ahí, sola, de pie, apretando ese sobre contra su pecho. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, una lágrima escapó sin permiso. No llores, susurró él, sin darse cuenta de que hablaba en voz baja. La vio secarse la lágrima con la mano temblorosa, llevarse el sobre al bolso y luego mirar al cielo. Dios mío, sus labios se movieron. Dame fuerzas, por favor. Y fue ahí, exactamente ahí, cuando algo dentro de él se quebró. Una grieta profunda, irreparable, atravesó todo su orgullo, su frialdad, su soberbia. Sin darse cuenta, sus pies comenzaron a moverse. Un paso, luego otro, y otro. Cuando quiso darse cuenta, ya estaba frente a ella. Ella no lo vio de inmediato. Tenía la mirada perdida en el cielo, respirando hondo, como si estuviera intentando sostener su propio mundo que amenazaba con derrumbarse. Hasta que lo sintió. Sintió su presencia. Ese tipo de energía que no se puede explicar, pero que el corazón reconoce al instante. Giró lentamente la cabeza, y ahí estaba él. Sus ojos se encontraron. Dos mundos completamente opuestos, chocando en medio de una tormenta de emociones. Él abrió la boca para decir algo, pero nada salió. Por primera vez en toda su vida, no sabía qué decir. No tenía palabras. Ella, por su parte, retrocedió medio paso, sorprendida, confundida, y quizás, también, asustada. ¿Qué hace aquí?, preguntó ella, con la voz temblorosa, apretando el bolso contra su pecho como si fuera un escudo. Él tragó saliva. Sus labios se entreabrieron. Intentó, pero su voz falló. Yo te seguí. Silencio. Un silencio tan denso que el sonido del viento parecía un grito. Los ojos de ella se abrieron, primero de sorpresa, luego de incredulidad, y finalmente, de rabia. ¿Qué dijo?, susurró, retrocediendo otro paso. Usted me siguió. Él apretó los ojos, maldiciéndose por dentro, deseando poder retroceder el tiempo, pero ya no había marcha atrás. Y ahí, en medio de ese silencio tenso, de miradas cruzadas llenas de mil emociones, comenzó una conversación. Una conversación que cambiaría sus vidas, para siempre. Por unos segundos, nadie dijo absolutamente nada. Solo el sonido del viento, del tráfico lejano,
y de sus propios corazones latiendo tan fuerte que parecía que el mundo entero podía escucharlos. Ella seguía con la espalda recta, los hombros tensos, apretando el bolso contra su pecho como si eso pudiera protegerla del torbellino que se acababa de desatar frente a ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, no todavía, de rabia, de incredulidad, de humillación. Siguió, repitió ella, bajando la voz, como si necesitara escucharlo otra vez para creerlo. Él, con la mandíbula apretada, el pecho subiendo y bajando rápido, tragó saliva con dificultad. Confesó, bajando ligeramente la mirada. Lo hice. Ella retrocedió otro paso. Sus ojos lo miraban, pero no como a su jefe, no como a un hombre poderoso. Lo miraban, como a un desconocido. ¿Por qué? Su voz temblaba, pero no se rompía. ¿Qué derecho cree tener para seguirme? ¿Qué pensaba que iba a encontrar? Algo, sucio, algo, para despedirme. Su voz se quebró ahí. Una sola lágrima rodó por su mejilla, pero rápidamente la limpió, negándose a mostrarse débil. El hombre cerró los ojos. Su pecho dolía como nunca antes en la vida. Extendió una mano, queriendo acercarse, pero ella dio otro paso atrás. No se acerque, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Contésteme. ¿Por qué? Respiró hondo, tragó saliva, y por primera vez, dejó caer la máscara. ¿Por qué? Porque no entendía. Soltó, con la voz más baja que jamás había usado. Porque no entendía quién eras realmente. Porque te veía todos los días, pero nunca te vi de verdad. Ella lo miró, confundida, herida, y con una tristeza tan profunda que parecía que sus ojos se habían convertido en océanos. ¿Y ahora, ya me vio?, preguntó, sarcástica, cruzándose de brazos para sostenerse a sí misma. Contento. Ya entendió que no soy más que una mujer que limpia su mansión de día, y que de noche viene aquí a intentar reparar un corazón que nunca se va a curar. Su voz se rompió ahí, y la siguiente lágrima ya no pudo detenerla. El hombre dio un paso al frente. Su voz temblaba. No digas eso. No es así, susurró, con el pecho a punto de estallar. Lo que vi aquí hoy, lo que descubrí, me hizo entender que tú eres la mujer más increíble que he conocido en toda mi vida. Ella apretó los labios, temblando. No venga con eso ahora, soltó, negando con la cabeza. Usted no sabe nada de mí, no tiene idea de lo que he pasado, de lo que he perdido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, no de rabia, de dolor. Mi hija, susurró, llevando la mano al pecho, mi hija murió aquí, en este mismo hospital. Tenía 5 años. 5, y la vida me la arrancó sin piedad. Su voz se quebró por completo. Sus piernas temblaron. El hombre sintió que el mundo se le caía encima. Tragó saliva, dio otro paso, y esta vez, ella no retrocedió. Y aún así, ella respiró hondo, secándose las lágrimas. Decidí que el dolor no iba a matarme. ¿Qué? Si no podía salvar a mi hija, al menos, podía intentar llevar un poco de amor, de alegría, a los que aún están aquí, luchando. Su voz era suave, rota, pero poderosa. Él apretó los labios, los ojos completamente nublados. No tienes idea, susurró, de cuánto te admiro ahora, de cuánto me duele no haber visto nunca antes a la mujer increíble que eres. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Su pecho subía y bajaba, pero su voz seguía firme. ¿Y ahora qué, señor? ¿Va a volver a su mansión, a olvidar esto, a fingir que nunca pasó?, preguntó, con la voz temblorosa pero digna. Silencio. Y entonces, sus palabras salieron, como un susurro, pero con el peso de una verdad que ya no podía ocultar. No, porque creo que no quiero pasar ni un solo día más sin verte. Sus miradas se cruzaron, y ahí, algo cambió para siempre. Por un segundo, el mundo dejó de girar. El tráfico, las voces, el viento, todo desapareció. Solo existían ellos. 2 almas, 2 mundos, de frente, sin máscaras, sin barreras, solo verdades. Ella parpadeó varias veces, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su respiración se volvió agitada. Su pecho subía y bajaba con fuerza. ¿Qué acaba de decir?, susurró, con la voz casi quebrándose.
Él apretó los labios. Tragó saliva. Bajó la mirada por un segundo, como si buscara el valor en algún rincón de sí mismo. Cuando volvió a mirarla, sus ojos verdes ya no eran fríos, ni soberbios, sino suaves, vulnerables, humanos. Que no quiero, que no puedo, susurró, seguir un solo día más, sin verte, sin saber de ti, sin tenerte cerca. El corazón de ella latió tan fuerte, que casi juraba que él podía escucharlo. Su mano temblaba, su boca se entreabrió, pero no salía ninguna palabra. No, murmuró, negando con la cabeza, dando medio paso atrás. No haga esto, no juegue conmigo, no. Él dio un paso al frente, sin dejar que se alejara. No estoy jugando. Su voz era baja, grave, profunda. Jamás te hablaría así, si no fuera real. Ella se llevó ambas manos al rostro, cubriéndose la boca, sintiendo como sus piernas temblaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, no de rabia, no de tristeza, sino de algo más peligroso, más aterrador. Esperanza. ¿Por qué? Susurró, dejando caer lentamente las manos. ¿Por qué? Ahora. ¿Por qué? Yo. Él respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. Porque por primera vez en mi vida, vi a alguien de verdad. Susurró. Y no puedo ignorarlo. No después de lo que vi hoy. No después de entender quién eres realmente. Ella lo miró. Sus labios temblaban. Sus ojos brillaban de emoción contenida. No sé qué decir, confesó, con la voz rota. Él dio un paso más. Solo uno. Tan cerca, que podía sentir su respiración. No digas nada, susurró. Solo, déjame estar. Déjame acompañarte, aunque sea un momento. No te pido más, solo, déjame. Por un momento, sus miradas quedaron atrapadas. Él, con la mano temblando, levantó los dedos lentamente, hasta rozar la mejilla de ella. Apenas un roce, pero fue suficiente para que ambos sintieran como el mundo desaparecía. El pecho de ella tembló. Sus labios se entreabrieron, pero no para hablar, solo para dejar escapar un suspiro que llevaba años guardando. Y justo cuando parecía que sus barreras comenzaban a caer, la voz de una enfermera rompió el hechizo. Nombre de ella, están esperando tu ayuda en la sala 2. Gritó desde la puerta. Ella parpadeó, dio un paso atrás, miró hacia la enfermera, luego a él. Su pecho subía y bajaba, tratando de encontrar aire, de entender qué estaba pasando. Yo, tengo que ir, susurró, bajando la mirada, luchando contra todo lo que sentía. Él asintió suavemente, con una media sonrisa rota, pero sincera. Ve, dijo con voz suave, haz lo que sabes hacer mejor que nadie. Ella lo miró, tragando saliva. ¿Se va?, preguntó, temiendo la respuesta. Él negó lentamente con la cabeza. No. Sus ojos brillaron. Te espero. Las lágrimas llenaron los ojos de ella. Apretó los labios. Dio media vuelta y se fue corriendo hacia la puerta. Y él la miró desaparecer tras esa puerta blanca, mientras su corazón latía de una forma que jamás había sentido antes. Porque lo supo ahí, de forma brutal, clara e inevitable. Se había enamorado. Y lo peor, o lo mejor, es que ya no había vuelta atrás. El tiempo parecía haberse detenido. Él seguía allí, de pie, en la puerta del hospital, con las manos en los bolsillos, la mirada perdida en ese punto donde ella había desaparecido minutos antes. Pero ya no era el mismo. Algo dentro de él se había roto, o quizás se había reconstruido. Por primera vez en su vida, el silencio no le pesaba. No pensaba en sus empresas, ni en reuniones, ni en contratos. Su mente solo estaba llena de ella. ¿Cómo? ¿Cómo es que nunca la vi? ¿Cómo alguien puede ser tan fuerte, tan buena, tan increíble? Y yo nunca lo noté. Pensaba, apretando los dientes, sintiendo que la culpa le mordía el pecho. Miró hacia el cielo. Sus ojos verdes, que siempre habían sido fríos como el mármol, ahora brillaban de una forma diferente. Y por primera vez, se preguntó si, tal vez, toda su vida, había estado buscando riqueza en el lugar equivocado. Cruzó los brazos, apoyándose contra la pared, esperando. Sin importar cuánto tiempo tomara, él iba a esperarla. Pasaron minutos, quizás media hora, quizás más, hasta que la puerta volvió a abrirse. Ella salió caminando lentamente. Ya no tenía esa expresión rota.
Tampoco la sonrisa que llevaba cuando estaba con los niños. Era otra. Una mujer que estaba aprendiendo a sostenerse, a pesar de todo. Cuando lo vio ahí, de pie, esperándola, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron un poco, su pecho subió, y luego bajó con un suspiro que no pudo contener. Se acercó lentamente. Sus pasos eran cortos, dudosos. ¿Aún está aquí?, preguntó, con la voz más suave, casi como un susurro. Él asintió lentamente, con una pequeña sonrisa triste, pero sincera. Te dije que te esperaría, respondió, con voz baja. Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio, mientras apretaba las manos, como si luchara contra 1.000.000 de pensamientos al mismo tiempo. Silencio, pero no era un silencio incómodo. Era uno de esos silencios que pesan, que significan más que 1.000 palabras. Hasta que él respiró hondo, y habló. Sé que todo esto te parece extraño, que no tienes razones para confiar en mí, para creer en lo que estoy diciendo. Su voz era firme, pero llena de vulnerabilidad. Pero, te juro, que nunca había visto a nadie como te vi hoy. Ella lo miró, directo, a los ojos, y por primera vez, no encontró frialdad, solo encontró verdad. Él dio un paso hacia ella. Déjame invitarte a un café, a caminar, a lo que tú quieras. No quiero que pienses que vine aquí como tu jefe. No soy eso ahora. Solo soy un hombre que acaba de descubrir que llevaba años completamente ciego. Ella tragó saliva. Su pecho tembló. No sé si esto es buena idea, susurró, mirando al suelo. Tengo miedo. Él se acercó otro paso. Su voz se suavizó aún más. ¿Miedo? ¿De qué?, preguntó. Ella levantó lentamente la mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas. De que seas como todos los demás, respondió, con un hilo de voz. Que te acerques, solo porque te dio lástima, o porque hoy viste una parte de mí que no sabías que existía, pero que mañana olvidarás. El pecho de él se contrajo tanto que por un momento le dolió respirar. Apretó los puños, cerró los ojos, y cuando los abrió, su voz salió más sincera que nunca en su vida. No, jamás podría olvidarte, dijo, porque lo que vi hoy no se olvida. Lo que tú eres no se olvida. Ella respiró hondo, muy hondo, cerró los ojos, y por primera vez, permitió que una lágrima, no de dolor, sino de alivio, resbalara por su mejilla. Está bien, susurró. Un café. Una pequeña sonrisa, temblorosa, insegura, pero real, se dibujó en su rostro. Y fue en ese momento que ambos entendieron que lo que acababa de empezar ahí ya no tenía marcha atrás. Caminaron en silencio, sin prisas, sin saber realmente hacia dónde, pero como si sus pasos simplemente supieran a dónde los llevaba el corazón. Él, con las manos en los bolsillos, la miraba de reojo cada tanto. Observaba cómo jugaba con sus propios dedos, cómo respiraba profundo cada vez que el silencio parecía pesar demasiado, y cómo mordía su labio inferior cada vez que la inseguridad quería ganarle. Ella, por su parte, caminaba con la cabeza baja, pero de vez en cuando levantaba la mirada, y cuando lo hacía, se encontraba con esos ojos verdes que la observaban no como su jefe, no como un hombre poderoso, sino como alguien que la veía, realmente la veía, por primera vez. Llegaron a una pequeña cafetería frente a un parque. Nada elegante, nada sofisticado, pero acogedora, cálida. Entraron, se sentaron junto a la ventana, y por un instante, ninguno supo qué decir, hasta que él respiró hondo, apoyó los codos sobre la mesa, y con la voz más honesta que jamás había usado en su vida, rompió el silencio. Nunca pensé que estaría aquí, así, contigo, susurró, mirando sus propias manos, y menos, sintiendo lo que estoy sintiendo. Ella lo miró, tragando saliva. ¿Y qué? ¿Qué es lo que estás sintiendo?, preguntó, bajito, temiendo la respuesta. Él levantó la mirada. Sus ojos, suaves, vulnerables, llenos de algo que jamás había mostrado antes. Que he sido un idiota, respondió, sin titubear, que pasé la vida entera, buscando cosas que no tienen valor, acumulando dinero, propiedades, poder, y creyendo que eso era suficiente. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y cuando los abrió, su voz se volvió aún más suave, más humana. Pero hoy
Hoy entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier fracaso, que cualquier pérdida. Ella lo miraba, con los ojos temblorosos, sin atreverse a parpadear. Hoy, entendí que todo lo que tengo no vale nada si no tengo a alguien como tú en mi vida. Su pecho se contrajo. Su respiración se cortó. Las manos le temblaron sobre la mesa. Ella llevó una mano a su boca, conteniendo un sollozo que no esperaba. No diga eso, susurró, negando con la cabeza. No, no juegue conmigo. No, no haga eso. Él estiró la mano, la tomó con suavidad. Acarició sus dedos con una delicadeza que nunca pensó que poseía. No estoy jugando, dijo. Nunca había estado tan serio en mi vida. Sus dedos entrelazados, sus miradas cruzadas, el tiempo suspendido. Ella respiró hondo, cerró los ojos. Una lágrima rebelde se escapó. Usted no sabe cuánto duele que alguien como yo se permita sentir que es vista, que es importante, susurró con la voz quebrada. Él apretó su mano, se inclinó hacia ella. Lo sé, respondió, y te juro que nunca más vas a sentir que eres invisible para nadie. Silencio, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, eran de algo que no sentía hacía años. Esperanza. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con un hilo de voz, temblando. Él la miró. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Ahora, te invito a que me dejes demostrarte que alguien puede amarte, no por lo que haces, ni por lo que tienes, sino por todo lo que eres. Y fue ahí, exactamente ahí, cuando ambos entendieron que lo que acababa de comenzar ya no tenía marcha atrás. Porque cuando dos almas rotas se encuentran, lo que nace no es solo amor, es una nueva vida. La tarde caía lentamente. Afuera, el cielo se teñía de tonos dorados y naranjas, como si el universo entero hubiera decidido pintar un escenario perfecto para un momento que ninguno de los dos olvidaría jamás. Dentro de aquella pequeña cafetería, el tiempo se había detenido. Solo existían ellos, sus manos entrelazadas, sus miradas perdidas una en la otra, sus corazones latiendo más fuerte de lo que nunca habían sentido. Pero, cuando el amor empieza a nacer, los miedos también despiertan. Ella bajó la mirada, retiró lentamente su mano, apretándola contra su pecho como si necesitara protegerse de todo lo que estaba sintiendo. No, no sé si esto está bien, susurró, su voz temblaba. Usted es mi jefe, y yo soy. Él negó de inmediato, con fuerza, inclinándose hacia ella, su mirada intensa, seria, cargada de una verdad que quemaba. No, no eres, solo, nada. Su voz era baja, pero tan firme como una promesa. No vuelvas a decirlo. No quiero, no puedo, verte de esa manera. Ella mordió su labio, cerró los ojos, respiró hondo. Su pecho temblaba. No entiende, susurró. Yo me pasé la vida entera escuchando eso, que no soy suficiente, que no valgo, que no merezco. Su voz se quebró. Una lágrima rodó por su mejilla. Él llevó su mano hacia su rostro, la limpió con la yema de los dedos, con una delicadeza que jamás había tenido con nadie. Entonces, escúchame bien. Su voz bajó, tan suave, tan intensa, que se clavó directo en su alma. Mírame. Ella abrió los ojos, y cuando lo hizo, se encontró con la mirada más sincera, más vulnerable, más hermosa que jamás le habían ofrecido. Eres la mujer más valiosa, más fuerte y más maravillosa que he conocido en mi vida, susurró. Y si me dejas, quiero pasar cada día demostrándotelo. Su corazón dio un vuelco. Sus manos temblaron. Su pecho dolía, pero ya no era el mismo dolor de siempre. Era otro, uno que venía del amor, del miedo, de la posibilidad real de ser feliz. Ella llevó ambas manos a su rostro. Quería hablar, pero no podía. Su garganta se cerraba. Su pecho subía y bajaba, intentando sostener todo lo que estaba sintiendo. Él se inclinó un poco más, y con voz más baja aún, casi como una caricia, le preguntó: ¿te puedo pedir algo? Ella lo miró. Sus labios temblaban. Asintió. Dame la oportunidad de conocer tu mundo, susurró. Déjame ir contigo, a donde vayas, a este hospital, a lo que haces, a lo que eres. Déjame aprender lo que es la vida a través de tus ojos.
Las lágrimas escaparon. Ya no pudo detenerlas. Su mano buscó la de él. La apretó con tanta fuerza, como si tuviera miedo de que si la soltaba, todo desapareciera. Tengo miedo, susurró, quebrándose. Mucho miedo. Él se inclinó más. Sus frentes quedaron casi juntas. Yo también, respondió, cerrando los ojos, pero por primera vez, no me importa tener miedo, si es contigo. Sus narices se rozaron. Sus respiraciones se mezclaron. Los dos temblaban. Los dos sabían que cruzar esa línea cambiaría todo. Y entonces, sus labios se encontraron. No fue un beso apresurado, ni apasionado. Fue suave, lento, tembloroso. El tipo de beso que se da cuando dos almas rotas se encuentran y entienden que por fin ya no están solas. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas, sus ojos cerrados, respirando juntos, sintiendo juntos, viviendo juntos, un momento que ya jamás olvidarían. Porque en ese instante, entendieron que lo que acababa de empezar ahí, iba a ser, para siempre. Aquel beso lo cambió todo. No fue solo un beso. No, fue una promesa. Un pacto silencioso entre dos almas que, a pesar de todo, se habían encontrado en el lugar y el momento más inesperado de sus vidas. Cuando se separaron, ninguno supo qué decir. Ambos se quedaron con las frentes apoyadas, los ojos cerrados, respirando, intentando procesar lo que acababa de suceder. Hasta que ella fue la primera en sonreír. Una sonrisa tímida, temblorosa, pero sincera. Esto es una locura, susurró, mordiéndose el labio. Él asintió, con una risa suave, casi rota, pero llena de algo que nunca antes había sentido. Paz. Sí, es una locura, respondió, acariciando su mejilla, pero es la mejor locura en la que me he metido en toda mi vida. Ambos rieron. Rieron como no lo hacían hace años. Rieron, como quien se permite, por fin, bajar las defensas. Pero, cuando el amor empieza a florecer, los fantasmas del pasado nunca tardan en aparecer. Salieron de la cafetería tomados de la mano. Caminaban por el parque, sin prisa, sin importar si alguien los miraba, hasta que una voz, fría, dura, los congeló. Vaya, vaya, qué sorpresa, escupió aquella voz, cargada de veneno. Ambos se giraron, y ahí estaba, una mujer, alta, rubia, elegante, vestida de punta en blanco, tacones de diseñador, gafas oscuras, y una expresión de asco absoluto. Nunca pensé que caerías tan bajo, escupió, mirando directamente al millonario. Él apretó la mandíbula. Sus ojos, que hasta hace segundos eran dulces y vulnerables, volvieron a ser fríos, duros. No es asunto tuyo, soltó, con una voz que cortaba el aire. Ella soltó una risa vacía, llena de desprecio. No, en serio, después de todo lo que compartimos, me dices que no es asunto mío. Cruzó los brazos, mirándolo de arriba abajo. ¿De verdad? Con ella. Escupió la última palabra como si quemara. La joven se encogió ligeramente, apretando la mano de él, pero no bajó la cabeza. No esta vez. Él se puso delante de ella, como un escudo. Sí, con ella. Y si tienes un problema, es tu problema, no el mío. La mujer rió, girando sobre sus tacones. Todos en la ciudad van a saberlo, dijo, venenosa. Créeme, este escándalo no se quedará aquí. Y sin más, se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y de odio. El silencio los envolvió. Ambos se miraron. ¿Quién era? Preguntó ella, con la voz baja, apretando aún más su mano. Él cerró los ojos. Respiró hondo. Mi ex, respondió, con el pecho pesado. Una de esas personas que representa todo lo que no quiero volver a ser. Ella bajó la mirada. Tragó saliva. Su pecho temblaba. Esto no va a ser fácil, susurró, sintiendo como el miedo volvía a apretar su pecho. Él la tomó del rostro, la obligó a mirarlo. No va a ser fácil, asintió, pero no me importa. No me importa el que dirán. No me importa la sociedad. No me importa nada, si te tengo a ti. Ella cerró los ojos. Las lágrimas brotaron, pero no eran de dolor. Eran de algo más fuerte, de amor. ¿Y si no soy suficiente para tu mundo? Preguntó, temblando. Él sonrió,
negando suavemente con la cabeza. No, mi amor, susurró. Es mi mundo, el que nunca ha sido suficiente para ti. Y ahí, en ese momento, entendieron que lo que los esperaba adelante no iba a ser fácil. Pero el amor, cuando es verdadero, lo puede absolutamente todo. Los días siguientes fueron como un torbellino. Por un lado, todo era mágico. Los paseos juntos, las tardes en el hospital, donde él, por primera vez en su vida, aprendía lo que significaba dar, sin esperar nada a cambio. Allí, rodeado de niños que luchaban por su vida, él se convirtió en otro hombre, más humano, más real. A su lado, aprendió a reír de cosas sencillas, a llorar por las cosas que de verdad importaban, a entender que la vida no es lo que uno tiene, sino a quien tiene. Pero la ciudad no tardó en hablar. Fotos, rumores, miradas, comentarios venenosos. La ex no se quedó callada. Se encargó de hacer correr la noticia por todos los rincones. El millonario perdió la cabeza, anda con su empleada. Y como siempre, la sociedad, cruel. Las miradas en el supermercado, los susurros en los cafés, los empleados de él, cuchicheando cuando los veían llegar juntos. Ella lo notaba, lo sentía. Cada mirada era una daga, cada susurro un golpe en el pecho, hasta que un día no pudo más. Salió corriendo de la oficina. Las lágrimas le nublaban la vista. No podía respirar. No podía soportarlo más. Él la siguió. Corrió tras ella, con el corazón a punto de estallar. «Espera, por favor, espera», gritaba, alcanzándola en la calle. Ella se detuvo. Se giró, sus ojos llenos de lágrimas, su pecho subiendo y bajando, buscando aire, buscando fuerza. «No, no puedo más», gritó, rompiéndose. «No pertenezco a tu mundo. Míralos, míralos a todos. Nunca voy a encajar, nunca». Él se acercó, la tomó del rostro, apretó sus mejillas con ambas manos, obligándola a mirarlo. «Escúchame bien», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «No te atrevas a decir eso otra vez. Tú vales más que todos ellos juntos. Tú me enseñaste lo que es vivir, lo que es amar, lo que es tener un propósito. Tú me salvaste, cuando ni yo sabía que necesitaba ser salvado». Ella temblaba, lloraba. «Pero, ellos no van a parar», sollozó. Él negó, con los ojos brillando, decidido. «Que hablen, que miren, que inventen lo que quieran», susurró, apoyando su frente contra la de ella. «Porque si perderlo todo es el precio por tenerte, lo pago sin pensarlo». Ella rompió en llanto. Se aferró a su pecho, con las manos temblando, con el corazón a punto de explotar. Yo tengo tanto miedo», susurró, con la voz rota. «Tanto». Él la abrazó con tanta fuerza, como si con eso pudiera protegerla del mundo entero. «Entonces, tengamos miedo juntos», susurró, «pero no me sueltes. No me sueltes, nunca». Ambos, de pie, en medio de la calle, bajo la mirada del mundo, pero como si ya no existiera nada más. Solo ellos, dos almas, que, a pesar de todo, habían encontrado el amor más puro, más verdadero, más imposible y más real que jamás imaginaron. Pasaron los días, las semanas, y aunque los comentarios no desaparecieron, algo sí cambió, porque donde antes había miradas de burla, ahora había miradas de respeto, porque la ciudad entera empezó a ver con sus propios ojos cómo él, el hombre que alguna vez fue frío, arrogante y distante, se había transformado por completo. No fue solo el hecho de verla de la mano de un millonario. No, fue ver cómo él comenzó a donar al hospital, cómo pasaba las tardes allí, ayudando, sirviendo, aprendiendo, cómo empezó a construir una fundación en honor a los niños y en memoria de la hija que ella había perdido. La ciudad no tuvo más opción que guardar silencio, porque cuando el amor es real, cuando la bondad es más fuerte que el odio, las bocas se cierran. Un día, al atardecer, frente al hospital, bajo ese mismo cielo donde todo había comenzado, él se arrodilló frente a ella. Sacó una cajita pequeña, la abrió. Dentro, un anillo, sencillo, elegante, pero con un brillo que no venía del oro ni de las piedras. Venía del amor. Sus ojos verdes brillaban. Su voz temblaba. «No tengo palabras para agradecerte por haber transformado mi vida, por haberme enseñado que la verdadera riqueza
no está en lo que tenemos, sino en a quien tenemos. Por eso, hoy, solo quiero preguntarte una cosa. Ella llevó ambas manos al rostro, temblando, sintiendo como las lágrimas caían sin control. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó él, con la voz quebrada, pero llena de amor. Los niños del hospital, las enfermeras, los médicos, todos estaban ahí, mirando, algunos con globos, otros con flores, y otros, simplemente con lágrimas en los ojos. Ella bajó las manos. Lo miró. Su corazón estaba a punto de explotar. Susurró, con un hilo de voz: 1000 veces sí. Él se puso de pie, la tomó por la cintura, la levantó en el aire, girándola mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Los aplausos llenaron el lugar, las risas, los gritos de felicidad, y mientras el sol se escondía en el horizonte, entendieron que la vida les había dado la mayor de las lecciones. Que el amor no mira de dónde vienes, no mira tu cuenta bancaria, no le importan las apariencias. El amor simplemente elige. Y ellos se eligieron. A veces, la vida nos enseña que la verdadera riqueza no está en el dinero, ni en el poder, ni en las apariencias, sino en el amor, en la bondad y en la capacidad de transformar el dolor en algo hermoso. Dios siempre tiene planes perfectos, incluso cuando no los entendemos. Él une caminos, sana corazones, y nos muestra que lo que realmente importa no es lo que tienes, sino a quien tienes a tu lado. Nunca permitas que el mundo te haga sentir menos, porque tu valor no lo define tu ropa, tu cuenta bancaria, ni tu pasado. Tu valor lo define tu corazón. Si esta historia tocó tu alma, déjame un comentario abajo y cuéntame, ¿de dónde estás viendo este video? Me encantará leerte. Y recuerda, no olvides suscribirte a este canal, darle like, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. Que Dios te bendiga, y que nunca te falte amor, fe y esperanza.